¿Cómo están, queridos hermanos? Hoy vamos a iniciar un tema muy importante en este curso de Apologética 1. Y el tema es el perdón de los pecados. ¿Cómo es que nosotros los cristianos hacemos para que Dios perdone nuestros pecados? En primer lugar, ustedes saben, y todos los cristianos sabemos, de que por el bautismo nuestros pecados quedan perdonados. Cuando una persona mayor se bautiza, todos sus pecados quedan perdonados a través del sacramento del bautismo. Cuando un niño se bautiza, ¿qué pecados quedan perdonados? Queda perdonado el pecado original, el pecado generado por nuestro padre Adán. Pero ahora vamos a hablar acerca de el perdón de los pecados. Y también vamos a recordar de que en la lección 4, acerca de Jesucristo, hemos dicho que nuestro Señor Jesús, para nosotros los cristianos, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Él tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y vamos a referirnos en esta ocasión a una lectura que tenemos acá. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 3. Bueno, vamos a leerlo un poco más adelante también. Creo que vamos a leerlo hasta el versículo 5 del capítulo 9 de San Mateo. Leamos la palabra de Dios que nos dice así. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: «¿Qué manera de burlarse de Dios?». Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda?» Versículo 6. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura es muy importante para la conversación que vamos a tener hoy. Pero esta misma lectura la podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer San Marcos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: «¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios?». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchas personas a través de los tiempos han dicho que un hombre no puede perdonar los pecados. Pero nosotros que somos cristianos sabemos que el Señor Jesús es verdadero Dios, es la palabra que se ha hecho carne y ha venido a habitar entre nosotros. Pero el Señor Jesús es
verdadero hombre porque ha nacido del linaje humano. Él ha nacido del vientre de una mujer, del vientre de la Santísima Virgen María. Por lo tanto, Él es verdadero hombre. Y cuando Él caminaba sobre esta tierra, cuando Él históricamente se hizo presente en este planeta, el Señor Jesús era un hombre verdadero. Y en estas dos porciones del Evangelio que hemos leído, hemos encontrado que en una ocasión, cuando Él regresó a su ciudad, es decir, a Cafarnaúm, le trajeron a un paralítico. Y cuando el Señor Jesús vio al paralítico y también vio el esfuerzo que sus amigos estaban haciendo para traerlo hacia Él, el Señor Jesús lo primero que le dijo es: hijo, se te perdonan tus pecados. Pero ahí habían muchas personas, y dentro de esas personas habían algunos que eran maestros de la ley. Probablemente eran los abogados de aquel tiempo. Y pensaron en su interior estas personas: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Estas personas pensaban así. 20 siglos después o 21 siglos después, hay personas que continúan pensando de esa manera, que ningún hombre puede perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús de Nazaret es verdadero hombre. Frente a ellos había un hombre de verdad, pero ese hombre también tiene una naturaleza divina, y ese hombre es Dios, Jesús de Nazaret, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él físicamente como hombre, diciéndole al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Él perdona los pecados al paralítico. Pero vamos a leer en el versículo 8 de San Marcos capítulo 2, y dice lo siguiente: pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando, y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Versículo 10: pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, es el Hijo de Dios en su naturaleza divina, pero es el Hijo del Hombre en su naturaleza humana. Y dice: sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Como hombre, el Señor Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Los maestros de la ley solo veían a un hombre perdonando los pecados. Para ellos, eso era una novedad, porque para ellos solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero este hombre tiene también una naturaleza divina. Ellos solo veían al hombre, de tal manera que más adelante podemos encontrar en el Evangelio de San Juan que el Señor Jesús estaba platicando con ellos y les decía: mis ovejas, le estamos leyendo San Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Versículo 31. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre.
¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron, versículo 33, los judíos respondieron, no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto es muy importante para nosotros, porque aquí nos damos cuenta cómo Jesús lo que veían era al hombre. Y le dicen, no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que los judíos, los maestros de la ley, miraban a un hombre físico. Y cuando Jesús de Nazaret dice, tus pecados te quedan perdonados, ellos dicen, se escandalizan y dicen, ¿cómo un hombre puede perdonar los pecados? 21 siglos después, como ya lo decíamos, personas continúan diciendo, ¿cómo un hombre puede perdonar los pecados? Pero vamos a continuar leyendo en nuestras Santas Escrituras y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 21. Vamos al capítulo 20, versículo 21 del Evangelio de San Juan. Estos textos son importantes para nosotros. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Aquí se nos está narrando el acontecimiento cuando ya el Señor Jesús había resucitado. Sus apóstoles estaban encerrados en una habitación por temor a los judíos, dicen los evangelios. Y el Señor Jesús, atravesando la puerta, se les aparece, Él ya resucitado, se les aparece y les dice, según el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículo 21, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les serán retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un texto muy importante. Jesús de Nazaret como hombre perdona los pecados. Los maestros de la ley, los judíos de entonces, se escandalizan. No porque ellos fueran malos o porque creyeran o porque no creyeran en Dios, sino porque ellos lo que veían era a un hombre perdonando los pecados, un hombre físico. Y ellos decían, ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? ¿Cómo este hombre puede decir, tus pecados quedan perdonados? Pues este hombre, que es Jesús de Nazaret, fue sacrificado, Él fue crucificado. Cuentan las Escrituras que murió, fue sepultado, descendió al lugar de los muertos y luego resucitó. Y ha resucitado el Señor Jesús, que sabía que ya no iba a estar físicamente en medio de nosotros, sino que Él sabía que quienes iban a quedar haciéndolo presente a Él era su comunidad, y al frente de la comunidad sus apóstoles. El Señor Jesús resucitado se les aparece a ellos. Y ahora Él sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y luego les dice, a quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Ya Simón, uno de los 12, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, le había dicho, dichoso eres Simón, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Cuando Simón reconoció que Jesús de Nazaret era el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Cristo. Y ahora yo te digo, capítulo 16, versículo 18 de San Mateo, tú eres Pedro, es decir, Kefas, piedra,
Cefas. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Y yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, lo que Pedro haga en la tierra, el cielo lo toma en cuenta como bueno. Y acá el Señor, dirigiéndose a los 11, a los 12, porque luego vendrá Matías, les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. El Señor Jesús, como hombre, perdona los pecados sobre esta tierra, pero Él ya no va a estar presente. Ahora queda presente su comunidad, su iglesia, y al frente de su iglesia sus apóstoles, y a ellos los consagra y les dice: reciban el Espíritu Santo. Quedan consagrados y quedan autorizados para perdonar los pecados. Pero los apóstoles iban a ir desapareciendo. También se iban a ir fundando comunidades, y los apóstoles no podían atender a todas las comunidades. Entonces, lo que ellos hicieron fue de que conforme iba creciendo la comunidad y ellos iban fundando comunidades en diferentes ciudades, ellos ahí nombraban presbíteros, es decir, líderes encargados, presbíteros. Y a estos presbíteros los apóstoles les imponían sus manos, y así como Jesús de Nazaret les había dicho: reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán retenidos. Ellos también transmitían este poder a aquellos que quedaban representándolos a ellos en las comunidades. Y así, a través de los siglos, hay personas especiales consagradas a Dios, que cuando se consagran a Dios, el obispo pone sus manos sobre ellos, invoca el Espíritu Santo y les da el poder de perdonar los pecados. Y esos son los sacerdotes, los presbíteros, a través de los siglos. Y ahora, en el siglo XXI, nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, a través de la imposición de manos del obispo, que es un sucesor de los apóstoles, ese poder de perdonar los pecados ha sido transmitido. Y yo puedo ir donde un sacerdote, después de examinar mi conciencia, después de sentir dolor por aquellas cosas que yo he hecho mal y que considero que afectan mi vida espiritual y además mi vida material, yo voy donde él, mi vida humana, mi vida social, yo voy donde el sacerdote y le pido que me administre el sacramento de la reconciliación. Y el sacerdote humildemente escucha mis pecados. Y si hay arrepentimiento en mí, el sacerdote al final pronuncia una oración que es muy importante para nosotros escuchar. El sacerdote nos dice, bendiciéndonos con su mano: yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué ha dicho el sacerdote? Ha dicho, yo te perdono por mi santidad personal. No. Yo te perdono porque tengo la voluntad de perdonarte. No. El sacerdote me dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, yo te perdono en el nombre de Dios, en el nombre de la Santísima Trinidad, que es Dios para nosotros los cristianos. Y mis pecados quedan perdonados, porque no es el sacerdote el que me perdona por su santidad, no es el sacerdote el que me perdona
sino que Él me perdona en el nombre de. ¿Y qué significa en el nombre de? Con la autorización de. Les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a un barrio, a una colonia, y veo que frente a una casa hay un basurero, que la gente allí tira la basura, entonces yo como persona común que va pasando, toco la puerta de la casa y les digo: señores, vengo a pedirles que por favor no tiren la basura aquí en la calle. Y la persona que me atiende me va a decir: ¿y usted quién es? Yo le voy a decir: yo soy alguien que iba pasando. Usted no tiene ninguna autoridad para decirme que yo no tire la basura. Usted no tiene ninguna autoridad. Entonces yo no le puedo decir: ya no tire la basura. Pero si yo soy el empleado de la municipalidad de esa ciudad y voy con mi uniforme, veo que alguien tira basura, le toco la puerta y le digo: señor, vengo en nombre de la municipalidad de esta ciudad a pedirle que no tire la basura. Esa persona obedece. ¿Por qué? Porque yo no vengo como por mi cuenta, sino yo vengo en nombre de la municipalidad de esta ciudad. Así el sacerdote: yo te perdono en el nombre de, con la autorización que Dios me ha dado a través del sacramento. Yo soy una persona consagrada y yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi pecado, si mi arrepentimiento es sincero y mi intención es no volverlo a hacer, mi pecado queda perdonado frente a Dios. Porque es Dios el que toma en cuenta ese perdón. Entonces, queridos hermanos, no es tanto aquello de que yo no me confieso con un hombre, porque todos somos pecadores. Sí, probablemente ese sacerdote haya pecado de alguna manera, pero él no me perdona por su santidad, como lo hemos dicho hace poco, sino que él me perdona porque él ha sido autorizado de parte de Dios, a través de su obispo que ha impuesto las manos sobre él. El obispo, que es sucesor de los apóstoles, impone sus manos sobre él el día de su ordenación y le transmite el poder. Como Cristo en el capítulo 20 de San Juan, en el versículo 21, le sopla sobre sus apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Así los apóstoles transmiten ese poder a aquellos a quienes ellos consagran. Y el obispo, que es sucesor de los apóstoles, transmite ese poder a los presbíteros de hoy, a nuestros sacerdotes. Por lo tanto, un sacerdote puede perdonar los pecados, pero los perdona con el poder que Dios le ha conferido. Con el poder que Dios le ha conferido. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero también hay otra razón importante que nosotros debemos de conocer: que todo pecado no solamente tiene un efecto hacia el interior de la persona que lo comete, sino que también los pecados tienen una consecuencia social. Por lo tanto, es importante que nosotros sanemos frente a la sociedad, sanemos frente a nuestra comunidad. Alguien decía de que una persona que comete un pecado es como un perro que se lanza a un estanque de agua y cuando sale del estanque se sacude, y al sacudirse salpica o moja a todos los que están a su alrededor. Eso pasa cuando nosotros pecamos. Cuando yo, siendo una persona casada, cometo adulterio, yo no solo me daño a mí mismo, ni daño a la persona con la cual yo he cometido ese pecado, porque recuerden, queridos hermanos,
que en una relación de esas siempre hay sentimientos de por medio y tarde o temprano uno de los dos va a quedar herido, va a quedar afectado. Pero también no solo te afectas tú, no solo me afecto yo, no solo afecto a la persona con la que cometí el pecado, sino que afecto a mi cónyuge, afecto a mis hijos, afecto a mi familia, afecto a aquellos que me conocen, los afecto a ustedes. Soy como el perro que sale del estanque, se sacude y salpica a todos los que están alrededor. Por lo tanto, también es necesario que nuestros pecados sean confesados frente a la comunidad. Antiguamente, las confesiones eran públicas. Las personas no solo se confesaban con la persona consagrada, sino que se ponían de pie en medio de toda la comunidad y allí confesaban sus pecados. Nos dice la carta a Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto no requiere explicación. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Por lo tanto, cuando yo confieso mis pecados frente a un sacerdote, estoy sanándome yo, pero también estoy sanando aquel daño que he hecho a los demás. Porque el pecado no solamente es personal, sino también tiene consecuencias sociales. Por lo tanto, yo debo perdonar, debo confesar mis pecados frente a la comunidad, representada también por el sacerdote, y frente a Dios, que está representada también por el sacerdote como una persona consagrada y autorizada para poder perdonar los pecados. Así como Jesús en aquel día en que le llevaron aquel paralítico y dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí, claro, no por maldad, sino por desconocimiento, empezaron a decir: ¿cómo? Este está ofendiendo a Dios. ¿Cómo este hombre puede perdonar los pecados si los pecados solamente los perdona Dios? Claro, eso lo sabemos todos, que los pecados los perdona Dios, pero Dios utiliza a los hombres para salvar a los hombres, pero no cualquier hombre, porque una persona que no sea un sacerdote, frente a un pecado que nosotros cometemos, puede darnos consejería, y por eso hay grupos donde hay consejería, y ellos dan consejería, te dan orientación, te mandan donde un psicólogo, pero el sacramento de la reconciliación es algo especial y solamente lo administran los sacerdotes de la Iglesia Católica. Esperamos, queridos hermanos, que esta enseñanza haya sido de gran beneficio para todos nosotros. Todo esto es lo que creemos nosotros, los cristianos católicos. Una persona que no sea cristiana probablemente no va a creer en esto o lo va a cuestionar, pero eso no importa. Aunque lo cuestione alguien, es una realidad entre nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.